Han venido dos personitas de la Vallejo. Vamos a recibir sus consultas. ¿Qué tal? Así que, nada, vamos a esperar qué preguntas tienen. Como primera pregunta, ingeniero, tenemos que son el concepto general y justificaciones, que vendría a ser el por qué es relevante investigar el uso del material PPR en edificaciones multifamiliares. Me parece una buena pregunta. Básicamente, el tema del PPR es una nueva tecnología a los materiales utilizados en construcción. ¿Ok? Todo actualización en la tecnología, en verdad, siempre es motivo de un estudio. ¿Ok? Todo estudio científico recae primero bajo una hipótesis y bajo una conclusión. Acá, básicamente, la hipótesis es el por qué debe utilizarse PPR y no PVC. Ahora, una gran curiosidad que yo tengo es por qué no existe en principio un marco regulatorio de normativas que indique PPR. ¿Ok? Este material ya tiene casi como 20 años en el mercado y sin embargo todavía no hay un marco regulador normativo que me hable del PPR. Sin embargo, se ha venido aplicando. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Básicamente, el uso del PPR es una actualización de la tecnología del material en el uso de las tuberías de agua. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En principio, es el tipo de material. Ya no es PVC, es polipropileno. Ahora, ¿cuáles son las características netamente del polipropileno? Ventajosas, porque primero tenemos que hablar de las ventajas que tiene el material, ¿no? PPR versus PVC. O sea, si queremos hacer una diferencia, primero hagamos un cuadro comparativo de cuáles son las ventajas de un material con respecto a otro. Entonces, hablemos que el tema del PPR, en principio, tiene una materialidad que dice a presión fácil, claro, definitivamente. Pero, o sea, hablemos un poco primero de las características de los materiales. Ojo que yo no soy un experto ni soy ingeniero sanitario. Voy a hablar desde el marco un poco de la experiencia que he tenido. El polipropileno tiene una característica que puede aguantar mayor presión de trabajo. ¿Ok? Entonces, hablemos puntos claves. Material, ventajas, mayor presión. Mayor presión significa que lo puedes utilizar en edificios que tengan alturas dinámicas importantes. Otro. El tema de tiempo de vida del material. ¿Ok? Ese tema también es muy importante. El polipropileno, normalmente en garantía de las diferentes marcas que trabajo, o sea, yo no represento ninguna marca, ¿ok? Por más que vean atrás mío un chaleco que dice Rifon, no, yo no represento ninguna marca, ¿no? Pero sí trabajo con la empresa Rifon, ¿ok? La empresa Rifon a mí me parece, no la empresa, el producto, ¿ya? Yo voy a hablar del producto. En principio, cuando tú trabajas con PVC, ¿ok? Hay un tema. Cuando tú trabajas con PVC, trabajas con pegamento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que este tema del pegamento también requiere un tiempo de secado, ¿ok? Es totalmente diferente al PPR. El PPR se fusiona por termofusión, funciona por calor, lo que significa que es relevante en principio por el tiempo y el rendimiento, ¿ok? La tecnología de la construcción cada vez mejora, ¿para qué? Para mejorar los rendimientos de la construcción. Entonces, ¿qué hago yo utilizando PVC en mi construcción? Si cada vez que yo tengo que utilizarlo, voy a necesitar un material de pegamento. Y el material del pegamento necesita, para que funcione adecuadamente, un tiempo de secado. Ese tiempo de secado es lo que, o sea, me va a tirar al piso todo el aumento de rendimiento que tuve yo en el proceso constructivo y en el vaciado del concreto y escogiendo por las puras un diferencial de concreto de secado rápido, si al final me voy a tirar 1 hora o 1.5 horas, que es lo recomendable para que seque el material del PVC. Ahora, ustedes sean sinceros, o sea,
es común que la constructora te espere una hora para que pegue tu PVC. No, pues eso no existe. O sea, la constructora apenas tú estás haciendo tu última termofusión ya te está tirando el concreto encima, ¿no? Entonces, vamos puntualizando. Ok, ¿por qué debo investigar el PPR? En principio lo debes eh, investigar por los beneficios que te trae. Entonces, hablemos de beneficios. Beneficio es un mejor material, tiene mejor comportamiento a la presión, ¿ok? Tiene mayor tiempo de vida el material. Cuando hablamos de PPR estamos hablando que tiene un tiempo de vida estamos hablando de 20 años, y cuando hablamos de PVC estamos hablando de que tiene un tiempo de vida de 10 a 15 años. Ahora, cuando tú estás en el proceso constructivo y estás en el calor del vaciado, ¿ya? Lo cierto es que vas a pisar las tuberías. Y es muy, muy probable que vas a pisar una tubería de PVC y esta se te va a partir o se te va a rajar. Y cuando tú, mira, imagínate, hablemos de que cuando tú haces tu pegado del material de PVC, ¿ok? Has esperado una hora, ¿no? Una hora para que termine de secar ese pegamento. Pasas tu prueba hidrostática. ¿Y si no pasa? ¿No? Y si no pasa porque pisaste, el PVC se rajó y tienes que volver a hacer nuevamente tu prueba hidrostática, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó el tiempo que te ahorraste en el proceso constructivo? Entonces, no tiene sentido seguir utilizando el PVC cuando tienes un material diferenciado que es el PPR, ¿no? Entonces, digamos que cuando tú usas el PPR va de la mano mucho con el tema del rendimiento, ¿ok? Entonces, sigamos puntualizando temas. ¿Por qué debo estudiar el comportamiento del cambio de la tecnología? 1, mejor material. 2, tiempo de vida. Condiciones de trabajo en obra. Es mucho más beneficioso poder trabajar el PPR en obra. Ahora, hablemos un poco de los porcentajes de lo que representa de gasto a una inmobiliaria, ¿ok? Una inmobiliaria siempre tiene en su flujo financiero reservado un porcentaje de dinero que va a ser utilizado en lo que viene a ser postventa. Ahora, tú dile a una inmobiliaria, ¿qué prefieres? ¿Tener PVC o tener PPR? Ellos te van a decir 100% PPR. ¿Por qué? Porque el uso del PPR lo que ha hecho, ocasionado en el mercado, es que disminuya en un 70% el tema de los trabajos sanitarios. Hoy por hoy, cuando hablamos de postventa en las inmobiliarias, estamos hablando de fallas básicamente de desagüe y básicamente en las montantes de desagüe, porque alguien o utilizó mal su desagüe y lanzó un muñequito por ahí y rompió la tubería, o se desprendió algo dentro de la tubería, algo se atoró en el desagüe, ¿no? Entonces, también ocurren, o no digo que no, también ocurre en el tema de filtraciones en pared y humedad, ¿no? Pero en verdad eso es menos probable, menos probable. Entonces, el tipo de cambio de material ha hecho un cambio significativo en los recursos hacia una inmobiliaria en lo que era el tema de la asignación de gasto en postventa, ¿ok? Entonces, resumo nuevamente después de todo este flow. ¿Por qué creo que es importante el cambio del PVC por el PPR? Nuevamente, mejor material, mayor capacidad para las pruebas hidráulicas, mejores condiciones en el proceso constructivo y disminución de los recursos de gasto en una inmobiliaria respecto al flujo financiero del gasto que vendría a ser la postventa. ¿Ok? Para mí, esos son los 4 principales factores por los cuales yo cambiaría el PPR. ¿Ok? Vamos con otra pregunta. ¿Qué tal? Ya. Bien. Ya. La siguiente pregunta sería para costos en la economía, que es ¿cómo afecta el uso de PPR al costo total del proyecto? Mira, si hablamos de costos, ¿ok? Tenemos que hablar de costo diferenciado, ¿ok? Porque hay un costo hacia la subcontratista
y hay un costo que se convierte en gasto si lo ves desde el punto de la inmobiliaria, ¿ok? Costo durante la construcción. En sí, si tú haces un cuadro comparativo, y yo creo que necesariamente tienes que hacer un cuadro comparativo, es más, yo creo que deberías agarrar, aunque sea una casita, ¿ya? Y presupuestar esa casa en PVC y esa misma casa presupuestarlo en PPR. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sería bueno, o sea, estamos hablando, ya hemos hablado de las ventajas del proceso constructivo, pero tenemos que hablar también de las ventajas del tema del costo. Si haces un cuadro comparativo entre PVC y PPR, actualmente en macro, para mí cuestan lo mismo, ¿ok? Cuestan lo mismo. Sin embargo, en efectos de acabados, las válvulas cromadas del PPR se llevan por lejos a lo que viene a ser las válvulas del PVC, ¿no? Porque las válvulas de PVC sí o sí necesitan una cajuela. Esa cajuela va a tener su válvula bola o su manija, pero va a requerir una cajuela, ¿no? Entonces, esas cajuelas normalmente son bien feas, ¿no? Es un hueco de 20 por 20, ¿no? 15 por 10, ¿no? Entonces, no son muy bonitas. Entonces, eso versus tener una llave cromada, definitivamente todos prefieren las llaves cromadas, ¿no? Aún así sea la mariposa metálica, termina siendo mucho más bonito que las cajuelas. Entonces, no solamente cuando analizas el cambio de material de PPR, hablas del tema de la tubería, sino también tienes que hablar del tema de las válvulas. Ojo, porque al final, el costo que impacta sobre el presupuesto sanitario cuando utilizas el cambio de PPR por PVC, no solamente es el material de la tubería propiamente dicha, sino también las válvulas. Ojo, entonces, cuando hagas tu cuadro comparativo, ¿no? De un presupuesto base pequeño, como es un espacio muestral, toda tesis debe tener un espacio muestral, ¿ok? Ese espacio muestral tiene que demostrar una conclusión. Entonces, cuando hagas ese comparativo, tienes que hacer tuberías más válvulas, ¿eh? Porque si solamente comparas tuberías, te vas a dar cuenta que el PPR es un poquito más caro, ¿ok? Es un poquito más caro que el PVC. Pero el tema de las válvulas es otro cantar. Y al final tú tienes que hacer tuberías más válvulas, ¿ok? Ese es como punto número 1. Ahora, el ratio constructivo, ¿ya? El ratio constructivo es que actualmente hacia un precio meta de una constructora, ¿ok? Dependiendo si es un producto estándar, normalmente, y si estamos hablando ahorita en Lima Moderna, que es un proyecto, vamos a decir que estamos en Lima Moderna y es un proyecto estándar, ¿ok? Si es un proyecto estándar, el ratio de construcción de venta, ¿ok? Construcción-venta, debería estar entre los 17 y 21 dólares por metros cuadrados, ¿ok? Sin alcance de bombas, ojo, sin alcance de bombas. Entonces estamos hablando de los ratios por construcción. El ratio de construcción de una partida sanitaria está entre 17 y 21 dólares por metro cuadrado. Ahora, hablemos del producto inmobiliario. La construcción, ¿cuánto representa del flujo inmobiliario de lo que viene a ser desarrollar un proyecto, ¿no? La construcción representa del 45 al 50%, ¿ok? De lo que viene a ser un proyecto inmobiliario, ¿ok? Todo lo demás es marketing, es venta, es terreno, ¿no? Entonces son gastos anexos, pero la construcción lo que cuesta es el 50% de tu inversión, ¿ok? Ahora, haciendo un pareto, ¿ok? Estamos hablando de que la construcción representa el 50%, ¿ok? Ahora, ¿cuánto equivale el presupuesto sanitario del presupuesto de la construcción, ¿no? Estamos hablando de que el presupuesto sanitario equivale a un 4 a 5%, ¿ok? Del costo de construcción, lo que significa que estamos hablando del 4% del 50%, ¿ok? ¿Eso equivale a qué? Estamos hablando de casi del 1.5 a 2% de lo que vendría a ser el costo de inversión a un desarrollo inmobiliario, ¿ok? Entonces, eso es lo que vale.
hacia un desarrollador inmobiliario, eso es lo que le vale la partida sanitaria en costo, ¿ok? Eso es lo que va a gastar el desarrollador inmobiliario en hacer o ejecutar un proyecto sanitario. Si lo miras desde el punto de un proyectista, es el mismo costo. O sea, tú puedes diseñar en PVC o puedes diseñar en PPR, el costo viene a ser el mismo. Normalmente los proyectistas ahorita están entre 0.3 a 0.6 por dólar por metro cuadrado para desarrollar proyectos sanitarios. Pero el costo de construcción, ya hemos hablado que es de 17 a 21 dólares por metro cuadrado. ¿Ok? Pero mira que yo te he dicho que estamos hablando de que hacia un inversionista la partida sanitaria vale 1.5 a 2% de su inversión, ¿ok? Pero mira, acá hay algo interesantísimo. Para una inmobiliaria, ¿cuál es el porcentaje de postventa? ¿Cuál es el porcentaje de postventa de una inmobiliaria? Normalmente una inmobiliaria deja un colchón del 2 al 3% de su gasto, de su inversión, ¿ok? Reservado como colchón ¿para qué? Para postventa, ¿ok? Oye, pero acá, aguanta, algo no tiene sentido. Hay algo que no tiene sentido acá. Si tú me estás diciendo que una inmobiliaria tiene un colchón de 2% de su gasto, ¿por qué la partida sanitaria tiene 1.5? Bueno, la razón es porque cuando hay una filtración, tú no solamente cambias el tubo sanitario, pues picas la pared. Entonces estamos hablando de que rompiste pintura, empaste. Si te llevas mayólica, mayólica. Si es que tu problema está en el ducto, cuando repares ese ducto, algo se va a romper y vas a romper más de 2 pisos seguramente en la montante. Entonces, el gasto de postventa incurrido por una falla sanitaria, ¿ok? Implica en realidad bastante problema y gasto para la parte civil, ¿ok? Por eso es que, ahora, ¿cuál es el porcentaje de gasto de postventa respecto al tema sanitario? Esa es otra buena pregunta. Normalmente, la estadística de la postventa es que casi el 40% de la postventa de una inmobiliaria está relacionado con temas sanitarios. Entonces, la pregunta, ¿es importante cambiar el PPR por el PVC? Definitivamente sí, pues, porque le estás diciendo a la inmobiliaria que vas a utilizar menos recursos en postventa. ¿Por qué? Porque el PPR te trae menos postventa que el PVC. Y estamos hablando de que técnicamente lo que vas a guardar, tu colchón de lo que viene a ser implicado al tema del gasto de la postventa, es casi igual al tu presupuesto sanitario. O sea, imagínate, pues, imagínate. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias o los desarrolladores inmobiliarios tienen una garantía todavía de 5 años en la edificación. Durante esos 5 años, ¿cuántos gastos van a incurrir? ¿Y cuántos de esos gastos van a ser por filtraciones, por humedecimientos de pared, ¿no? Entonces, en fin. Entonces, recapitulando un poco, te he hablado de el ratio de lo que cuesta diseñar. Te he hablado del costo de construcción, 17 a 21 dólares por metro cuadrado. Costo de diseño de 0.3 a 0.6 dólares por metro cuadrado. ¿Cuánto representa la construcción para un desarrollador inmobiliario? Representa el 50% de su inversión. ¿Cuánto representa, haciendo un Pareto dentro del 50% del costo de construcción, cuánto representa el presupuesto sanitario? Equivale al 3.5 al 5%. O sea que es el 3.5% del 50%. O sea que del 100% de la inversión de un desarrollador inmobiliario, el 2% es casi el tema de lo que le asigna como gasto a la partida sanitaria. Coincide casi con el colchón que las inmobiliarias tienen para desarrollar el tema postventa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sanitario, no necesariamente te fijes en el costo del presupuesto sanitario, sino que fíjate de que el material de tu producto inmobiliario no esté con PVC, sino que esté con PPR, porque ese 2% que tú dejaste para postventa puede disminuir al 50%. Así que a un inmobiliario este tema es muy importante, ¿eh? Porque para la constructora termina su obra y se larga. O sea, a ellos, una vez que le firmes una acta de conformidad a una constructora, ellos, bien, gracias, chao, a partir de ahora es tu problema, ¿no? Entonces,
hacia una inmobiliaria es muy importante el tema de la postventa. Y la postventa estamos hablando de que son 5 años después de haber entregado tu producto inmobiliario. Bueno, depende también del contrato que tengas, ¿no? Así que, nada. ¿Qué otra pregunta? Buenas tardes. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el proceso de instalación del PPR en edificaciones? Ya. El proceso constructivo, en principio, en el PVC, tienes que hablar, cuando hablas de PVC, tienes que hablar de pegamento, ¿ok? Y cuando hablas de pegamento, lo primero que tienes que saber es qué pegamento, ¿ok? Entonces, hay una distinción del tema del pegamento y este va directamente ligado al tema de la presión hidráulica, que sea la tubería, ¿no? ¿Qué pasa? Porque tú tienes un tipo de pegamento para una tubería de media de distribución, que es el agua que va por tu departamento, y muy diferente es el pegamento que deberías utilizar, por ejemplo, en una montante. Vas a tener mayor presión, utilizas otro tipo de pegamento y es otro tiempo de secado, y es otro tipo de prueba. Bueno, el tema de la presión de la prueba en realidad es la misma para el PPR que para el PVC, ¿ok? Pero cuando hablamos de PVC, hablamos de pegamento, ¿ok? Y cuando hablamos de pegamento, hablamos del tiempo de secado del pegamento, ¿ok? Entonces, a nivel constructivo, tú puedes tener tus 2 tuberías de PVC y las vas a unir con el tema del pegamento. Acá hay un tema muy interesante y se me ha venido ahorita a la cabeza que estaba hablándolo, y es el tema de que la solidificación del tema del pegamento. Ese es otro posible problema de postventa que no pasa con el PPR. A ver, ¿qué pasa? Que muchas veces los técnicos en el proceso constructivo llenan mucho las tuberías con el PP, con el pegamento ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Con el OTEI, ¿no? Cuando tú pones mucho pegamento para unir una tubería de PPR, este pegamento tiene una acción de secado directamente proporcional al tiempo, pero el agua, en principio, es lo que solidifica este pegamento. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, o bueno, digo muchas veces, porque he tenido muchas experiencias como supervisor en este tema, es como que ya el departamento se entregó, ¿ya? Y tú vas a un punto y sale muy poca agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, puta? No hay filtración. Entonces, ¿por qué sale tan poca agua? Hicimos un espacio muestral de más o menos veíamos dónde estaban los puntos de empalme. Hicimos un hueco, un calado, ¿y qué pasa? Que el pegamento se había solidificado tanto que literalmente había reducido la sección del paso del agua al 50%. O sea, era una cosa que el pegamento, el OTEI, ¿ok? Cuando tú lo utilizas en PVC, se solidifica tanto que se hace y, no sé, se hace como una cera y reduce la sección útil de la tubería y eso hace que el caudal se vaya al piso, ¿ok? Entonces eso definitivamente no pasa con el tema del PPR. Mason, ¿qué tal, compadre? Oye, Mason es un subcontratista sanitario. ¿Sí o no, Mason? Puta, tú lo sabes, Cholo, tú lo sabes. Tú sabes más que yo, tú has sido... Bueno, somos subcontratistas sanitarios, pero a ti te he supervisado. Entonces, eso pasa con el PVC, ¿ya? El PVC, cuando le echas el pegamento OTEI, y eso o sea, lo que pasa es difícil, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya? Estar detrás de todos los trabajadores y ver cuánto pegamento utilizan. O sea, pensar que vas a hacer eso es la mentira más grande del mundo. Y en un proceso constructivo, lo que a ti te preocupa en ese momento es la presión. Si la tubería no tiene fisuras. No te preocupa en ese momento si el agua va a pasar o no va a pasar, porque al final, o sea, estamos hablando que todavía ese pegamento no se ha solidificado. En el momento de la prueba hidrostática, simplemente es un tema de demostrar que tu tubería no tiene una fisura. Entonces, tu tubería no va a tener ninguna fisura en ese momento. El problema va a ser después, cuando hagas las pruebas de escorrentía, cuando hagas la operación de los aparatos sanitarios, cuando abras las válvulas, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta que te va a salir un hilito de agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya estamos en este momento, ya ahorita ya pasaron unos 4 o 5 meses desde el momento en que tú vaciaste ese concreto. El pegamento ya se solidificó. Entonces,
¿qué te queda hacer en este momento, weón? O sea, ya estamos hablando de que tú ya estás entregando. Tú pruebas aparatos cuando ya estás entregando el departamento. Entonces, decirle esto al contratista, oye, disculpa, voy a levantarme todo tu piso porque creo que se ha solidificado mi, ¿no? Entonces, olvídate. Es como que te van a mandar, pero recontra lejos, ¿ah? Entonces, es algo que puede pasar, ¿ok? Y puede pasar básicamente porque el pegamento tiene ese comportamiento. Y ese comportamiento es a causa de, básicamente, mano de obra. Y la mano de obra no la puedes controlar, no permanentemente. Es dificilísimo saber si a un operario le puso mucho o poco pegamento. O sea, es totalmente improbable poder controlar eso. Pero donde sí lo controlas es en el proceso constructivo del PPR. Porque básicamente el pegamento no existe. O sea, el concepto pegamento no existe. Estamos hablando de una fusión. Ahora, tampoco, o sea, tampoco es que simplemente es termofusión y ya. Em, las máquinas o el material del polipropileno tienen una reacción también al calor, lo que significa que se debe regular la temperatura a una termofusión. Para que la termofusión sea adecuada, debe estar regulada la temperatura. Si tienes más temperatura de lo ideal, básicamente lo que va a pasar es un efecto de fricción y rajadura del material, pero también con el tiempo, no en ese momento. En ese momento no lo vas a ver. Entonces, cuando tú tienes una máquina de termofusión, debes ver el tema de la temperatura al cual lo estás termofusionando. ¿Ok? Ahora, es más difícil ver el tema del efecto del sello de la cera en una tubería de 20 o una tubería de 25 o de 32. En un alimentador sí te das cuenta porque cuando tú la termofusionas, un alimentador que es una tubería de 2 o 2,5, sí se generan una doble capa de cera. Entonces, esa doble capa de cera ya al ojo se ve. Ahora, lo otro es que también los alimentadores están a la vista, pues, ¿no? Las tuberías de distribución están enterradas en el concreto. Pero tú cuando ves una montante, vas a ver que si esa montante tiene un doble sello de cera, ¿ok? Una encima de otra, significa que lo has termofusionado con una temperatura o inadecuada o has termofusionado, se te ha movido la termofusora, has sacado el termofusor y lo has vuelto a poner y ahí está tu doble sello. ¿Ok? Entonces, son procesos constructivos totalmente diferentes. Para el PVC estamos hablando de que existe el pegamento o tape y el tiempo de secado. Mientras que para el tema del polipropileno existe la termofusión, pero el factor es la temperatura de la termofusora y el tiempo de termofusión, porque también es importante el tiempo en el que lo vas a termofusionar. ¿Ok? Ahora, mi experiencia es el tema de las máquinas de termofusión. Pese a que a mí como producto estoy trabajando más con la marca Raifon, a mí la mejor máquina de termofusión que para mí, en el mercado existe es la de polifusión. La máquina de polifusión a mí me parece muy buena, muy buena. ¿Ok? El material también es muy bueno, ¿ya? Es muy bueno, pero está carito, ¿no? Entonces, yo utilizo las máquinas de termofusión porque me parecen las mejores en el mercado, pero no necesariamente utilizo el material de polifusión porque sí me parece un poco caro. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tiene? Vamos. Siguiente pregunta. ¿Se requiere personal especializado para su instalación? Buena pregunta. En realidad, el cambio de tecnología ya ha sido hace 10 años, lo que significa que ya la mayoría de los sanitarios hoy ya maneja técnicas de termofusión. Sin embargo, para mí sí es importante esa pregunta cuando respondamos o desarrollemos esa respuesta, está en el tema de es diferente termofusionar una tubería de 25 de 32 a termofusionar una tubería de 4 pulgadas. ¿Por qué te lo digo? Porque existen unas máquinas, ¿ok? Que te generan, son como unas, eh, son unas bases que netamente sirven para sostener la tubería de 4 pulgadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú termofusionas, o sea, una cosa es agarrar dos tubitos y ya, ¿no? Pero, o sea, las tuberías de 4 pulgadas no las puedes hacer así. Necesitas unos soportes para que te ayuden, ¿no? Entonces son unos soportes y tienen un eje hidráulico que lo que hacen es hacer esto, ¿no? Entonces, existe maquinaria especializada para termofusionar la tubería de 4 pulgadas.
¿ok? Este, como nosotros no hemos tenido esa termofusionar 4 pulgadas, no tenemos, no trabajamos con eso. Pero sí hay empresas que tienen esas maquinarias, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cuál era tu pregunta? Ah, ya. Yo creo que el personal ya está capacitado para el uso del PPR, pero eh, creo que para ciertas dimensiones en específico se necesitan herramientas específicas para poder tratar ese material. Porque el tema del termofusionado a partir de las 3 pulgadas, a partir de las 4 pulgadas, ya es un tema mucho más delicado. O sea, no es un tema muy sencillo que digamos. Entonces, ahora, me parece correcto que, por ejemplo, en las empresas Capeco están dando bastantes capacitaciones al tema del uso del PPR. Y para la renovación del carnet REC, los trabajadores tienen una exigencia de capacitación. Entonces, los personal sanitario normalmente está siendo constantemente capacitados en este tema, ¿no? Pero también existe el tema de categorías para poder trabajar este material, ¿no? Entonces, sí se necesita un personal calificado. Que la mayoría esté trabajando con el PPR, está trabajando con el PPR, pero si le preguntas, oye, tu tubería a qué temperatura debe termofusionarse y cuántos segundos debe ser termofusionado, seguramente que eso te lo va a responder un operario, pero no un ayudante, ¿no? Entonces creo que sí hay un camino de aprendizaje y una curva de aprendizaje en el uso del PPR. Y creo que es muy diferente la construcción de la autoconstrucción. ¿Por qué? Porque en la construcción ya estamos utilizando el PPR como algo muy común, pero en la autoconstrucción todavía se usa el PVC. ¿Por qué? Porque el PVC lo utiliza el gafitero de la esquina de tu casa, pues, ¿no? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿en tu casa tienes PPR? ¿En tu casa tienes PPR? No, pero porque lo más seguro es que lo construyó un albañil, ¿no? Con su gorrito de periódico, ¿no? Ellos están muy acostumbrados a utilizar el tema del PVC, ¿no? Entonces, hay un material diferenciado muy marcado en el tema de la construcción y el tema de la autoconstrucción. Y ahí recae la importancia de la pregunta que hizo Winnet, ¿no? ¿Debería existir personal capacitado para este tipo de material? Definitivamente sí, ¿no? Que lo estén hoy, yo creo que estamos en proceso, ¿ok? Pero, como te digo, la capacitación constante de los personales va a ayudar un poco al tema de la recategorización de los mismos, ¿ya? Otra pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿se ha notado una mejora en la presión del agua con estas tuberías PPR? Una pregunta acá de... ¿Cuál cree que es mejor marca de PPR? Uy, cholo, puta, que esa pregunta me pone en compromiso. Me pone en compromiso con mi chaleco de Rayfon. Mira, a ver, un poco saliendo, de ahí me repites tu pregunta, voy a responder esta acá, pero sí me interesa que presten atención en esta respuesta. El material del PPR tiene ahorita tecnologías, ¿ya? Si no me equivoco, el tema de la tubería Rotoplas, por ejemplo, tiene una categoría 10. THC tiene una categoría de 10. Sin embargo, Rayfon y Polifusión tienen una categoría de 12.5, que básicamente es un tema de que han mejorado su tecnología respecto al tema del soporte de la presión hidráulica en estos materiales. Ahora, si tú me preguntas hoy cuál es mejor material, yo te diría que el que tiene mejor tecnología es el que tiene mejor material. No necesariamente, y esto no te libra de un tema de errores en construcción, ¿ah? O sea, el error del material recae en la mano de obra. El error del material recae en no probar las tuberías instaladas. Pero quien hoy por hoy tiene mejor tecnología, en mi experiencia, es Polifusión y Rayfon. ¿Con quién trabajo? Bueno, trabajo con Rayfon por ahora, pero he trabajado con Polifusión y he hecho un edificio completito con Polifusión porque fue un requerimiento netamente del cliente. ¿Ok? Ahora, si le tuviera que tirar un hate a una marca en especial, preferiría no hacerlo, ¿ya? Pero sí, en mi cabeza tengo que, ¿cuál es la marca que yo no recomendaría? Porque dentro de las 4 marcas con las que yo he podido trabajar, que es Rotoplas, THC
Rayfon y Polifusión, he tenido mala experiencia porque, mira, y vas a hacer la prueba seguramente si tú estás en construcción, vete a la etapa de casco y tira una comba al piso, ¿ya? Lo más seguro es que la tubería Rayfon y Polifusión no se van a romper, ¿ah? Es como que se van a doblar y se van a parar y acá no pasó nada. Eso pasa porque esas tuberías tienen una tecnología 12.5, pero hazlo esto con otro tipo de tuberías y lo más seguro es que su materialidad es tan rígida que cuando hay un sobrepeso mecánico se rajan. Y obviamente eso, si lo haces y lo comparas con el tema del PVC, puta, olvídate, pero no, simplemente se te rompe, ¿no? Entonces, no sé si respondiste un poco tu pregunta. Y ahora sí, tu pregunta era... ¿Se ha notado una mejora en la presión del agua? Ya, el tema de la presión del agua, yo creo que va directamente ligado al tema de si es que hubo una solidificación en el tema del PVC. Si es que hay una solidificación del pegamento dentro de la tubería del PVC, la presión va a ser la misma, pero la conducción del caudal va a ser muy bajo. Ahora, la tubería de PPR sí tiene un parámetro superior al tema de soportar presión hidráulica. ¿Por qué? Porque en el PVC solamente existe la tubería de agua roscada, que es la que aguanta más presión. Pero en el PPR tienes clase 10, clase 12.5, clase 16 y hasta clase 20. Y la clase 20 es una poco utilizada en vivienda, pero es más industrial. Ahora, cuando hicimos nosotros las pruebas, por ejemplo, de las montantes, hicimos una prueba de una presión diferenciada en las montantes, ¿no? Que lo hicimos, recuerdo, con 180 PSI o 200 PSI. Bueno, no, 180, ¿no? Bueno, en el espacio industrial se prueba con 300 PSI y eso lo aguanta el PN20, ¿no? Entonces, si tu pregunta es, ¿hay una mejora en la presión? Definitivamente el PPR tiene una mucho mejor tecnología para poder soportar presiones y obviamente al tener un material más rígido, va a estar menos expuesto a un golpe mecánico, ¿no? Imagínense, métele un batezazo a una tubería de PVC, pues es probable que lo raje, ¿no? Va a ser muy difícil que pase eso con una tubería de PPR, ¿no? Entonces sí hay una mejora en la materialidad. France Flores, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la supervisión para el uso del PPR en el sistema de HVAC? No, ninguna. Básicamente en el sistema de HVAC van a utilizar la tubería del PPR, me parece más para un sistema de enfriamiento, torres de enfriamiento, ¿no? Le llega el agua fría, pero no hay ninguna diferencia, pero normalmente es otro sistema totalmente independiente, ¿no? Estamos hablando ahorita de agua. Otra pregunta, chicos. La buena. ¿El uso de PPR afecta el diseño arquitectónico? Mira, para que vean que no estoy floreando, acá están los chicos, han venido de la universidad. ¡Agua! Uy, se cagó esta hueá. Por ahora. Luego tenía que tener agarrado porque mi gimbal se ha apagado. Qué roche. Ya. Acá mis compañeros han venido de la Universidad César Vallejo y estamos respondiendo ahorita consultas netamente basadas para el tema de su tesis. El impacto en la arquitectura. Mira, la arquitectura desde hace 10 años tiene una mejora de tecnología desde el momento en que ha nacido el tema del concepto de ladrillo blanco. ¿Ok? Antes estábamos hablando de ladrillos de arcilla, ¿no? Pandereta, ¿no? Entonces era otro tipo de ladrillo. Hoy por hoy tenemos más variedad en lo que es el ladrillo blanco. Tenemos diferentes tipos de espesor también en el tema de cuando vemos este tema de la arquitectura. Entonces, cuando analizamos el tema de frente a la arquitectura, en verdad para mí no implicaría mucha diferencia en el tema del empotramiento. Porque, bueno, antes tenías que cortar el muro para empotrar tu tubería. Ahora levantas tu tubería y simplemente haces el corte de ladrillo para hacer el ladrillo blanco, ¿no? Entonces, hacia un proceso constructivo me parece que no, pero sí me parece importante el corte del tipo de válvulas, porque antes tenías esa cajuela
horrible en la arquitectura, ¿no? Entonces cuando hablabas de PVC, necesariamente tenías que hablar de cajuelas para válvulas. Entonces, impacto en la arquitectura, ¿dónde pones tu cajuela, ¿no? Entonces, necesitabas un espacio técnico para poner esa cajuelita. Ahora ya no, ahorita metes tu válvula debajo de cualquier lugar y no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, yo diría que ese es uno de los principales cambios. El espacio que te ocupan las válvulas de PPR, sus vástagos, bueno, tienen dos tipos de vástagos. Tienen un vástago prolongado y un vástago pequeño. Me parece más interesantes los vástagos del tema del PPR que las tuberías de PVC, definitivamente. ¿No? Son mucho más decorativas, pero básicamente va por un tema estético más que por un tema de criterio de diseño, porque en realidad los criterios de diseño de arquitectura no son vinculantes respecto a si es PVC o si es PPR. Yo creo que para ese punto vendría a ser lo mismo. La única salvedad sería el tema de la ocupación de las cajuelas de las válvulas. De ahí, para mí lo mismo. No sé. Otra pregunta. ¿El PPR contribuye a la reducción de fugas? Puta, ese es fija, pues, ¿no? Definitivamente. O sea, el PPR ha disminuido considerablemente el tema de la postventa, ¿no? Ha reducido en cuanto, yo diría, no exagero cuando digo que ha reducido en un 50%, por lo menos el tema de la postventa. Ahora, ha aumentado el rendimiento del proceso constructivo en el tema del vaciado en el casco. ¿Por qué? Porque no necesitas que pase después de terminado tu pegado una hora y media para poder utilizar tu PPR, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que no solamente disminuye la postventa, sino que aumenta tu proceso constructivo. Ahora, tírate de los pelos, pero no hace mucho, hace 4 años, realicé un edificio, supervisé un proyecto en Miraflores, ¿ya? Que el cliente se había entercado y quería que su edificio sea en PVC. Oye, son departamentos de lujo, tipo A. O sea, era tipo A. El departamento tenía un 70% de domótica. Bueno, ya ese concepto lo entenderán los eléctricos. Pero, o sea, era un proyecto tipo A. 70% un proyecto departamentos automatizados. Las cocheras tenían cargador de baterías, weón. O sea, de los departamentos más pitucos que he visto, bueno, salvo los que están en la planicie, pues no, Molina, pero para Miraflores era un producto tipo A. Y el dueño del inmobiliario era tan terco que según él, como en sus años de bonanza y hacían con PVC, era como que lo tenían que hacer PVC y se entercó en PVC, terminó el proyecto y se terminó en PVC. Entonces, a mí me parece súper absurdo tener ese tipo de criterios constructivos hoy por hoy, ¿no? Bueno, espero que esa inmobiliaria haya cambiado. Tampoco no le voy a tirar hate a esa inmobiliaria, pero a mí sí me pareció sorprendente que teniendo un producto tan hermoso tipo A, utilice PVC, pues, ¿no? Absurdo total. Dice, a ver, ¿hay algún problema futuro en pintar las tuberías de PPR con el tema de la identificación numérica? Nombre de la inmobiliaria, no sea sapo. No le puedo tirar hate, amigo, porque el sector es chiquito, o sea, el sector es chiquito. Yo soy su contratista y presto servicios a las inmobiliarias. Entonces, obviamente doy mi apreciación técnica, pero sin tirar hate ni puntualizar quién, ¿no? Obviamente lo que yo te estoy diciendo ahorita por esta conferencia es algo que yo también en su momento se lo dije presencialmente a la inmobiliaria. Claro, que quién soy yo, pues, ¿no? O sea, fuera, mierda, o sea, tú eres un profesional más, no me importa tu opinión, ¿no? Al final ellos toman la decisión, pero por más que tomen ellos la decisión, a mí, yo voy a seguir pensando lo mismo, ¿no? Respondiendo a la pregunta también interesante del tema de la pintura del PPR, mi recomendación es no pintar la tubería del PPR. ¿Por qué? Una vez tuve una experiencia religiosa, no mentira, tuve una experiencia de peritaje en un sistema sanitario. Entonces, ¿qué pasaba? Que los peritajes son, en principio, este peritaje se realizó porque hubo una fisura en la montante de sanitarias, el edificio ya estaba entregado y se rompió la montante y lo que pasó es que se filtró agua a una presión de 120 PSI dentro de un edificio ya terminado. Te imaginarás que todo se inundó
de 4 pisos o 5 pisos hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un peritaje del Colegio de Ingenieros para ver un tema de responsabilidades, ¿ok? Pero lo interesante acá es que todas las tuberías estaban pintadas. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas del proyecto decían que tu proyecto debería haber pintado las tuberías de agua con verde. Entonces, ¿qué pasaba? Que los peritajes, en principio, son inspecciones no invasivas, ¿ok? Inspecciones no invasivas al tema de las instalaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que los peritos solamente podían hacer una vista al material, más no podían tomar una muestra, ¿no? del mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Que la tubería estaba pintada, ¿ves? Y en una montante, ¿qué es lo más importante de una montante sanitaria? Es qué tipo de tubería has utilizado, ¿ok? Ahora, dependiendo del proyecto, no generalizo, ok, no generalizo, esto va de la mano con el tema del parámetro de la altura dinámica y la presión hidrostática de los sistemas. Pero en un edificio de una altura dinámica considerable, ok, la tubería de la montante debería ser diferenciada, debería ser un mínimo P16, ok. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que como la tubería estaba pintada, no se sabía qué PN era, ¿no? PN, no me malinterpreten, suave, no me malinterpreten, PN, ¿ok? Entonces, tú decías, ¿esta tubería qué es? ¿Es PN10? ¿Es 16? ¿Qué es? Está pintado, o sea, y el peritaje no puede ver, ¿no? Entonces, fue difícil verlo. Sí pudieron investigar los peritos el tema de que al final qué tubería era, pero fue complicado, ¿no? Entonces, mi lección aprendida a eso es que prefiero no pintar la tubería de PPR. Ahora, me parece que la marca Rotoplas trabaja con un PPR ya color verde, pero las otras marcas su color es medio plomo, pero cuando tú lo dejas de esa forma original, sí ves el rótulo. Entonces, si tú vas a ver o vas a inspeccionar un sistema de montantes de PPR, lo primero que tienes que ver es qué tubería has utilizado, ¿ok? Porque es probable, y sí he visto, sin tirar hate nuevamente, sí he visto algunos subcontratistas que pese a que su proyecto, la presión hidrostática, le mandaba, ¿ok? Bueno, la presión hidrostática no te manda nada, pero con la presión hidrostática tú ya tienes un parámetro en el cual va a funcionar en un golpe de ariete una tubería. Entonces, analizando eso, salía que debía haber utilizado una tubería de PN16. Sin embargo, el subcontratista utilizó una PN10 porque así le mandaba el proyecto. Entonces, ¿cómo te das cuenta de eso? Porque no lo pintaron, ¿ves? ¿No? Entonces, echa la ley, echa la trampa. Haz un trabajo responsable. Y si tú identificas que tu tubería, ante un golpe de ariete, va a requerir una presión superior, bueno, lo mejor en este caso es hacer un RFI y que el proyectista responda si qué tipo de tubería vas a utilizar, ¿no? A ver, un ratito, acá Jan ha escrito, hoy en día, ¿qué dice? Hoy en día hay PPR en color verde que las tuberías Gerson necesita pintar. Sí, pero va a depender como motivo de la marca que utilices. Como motivo, la Rotoplas viene en verde. Ya, pero trajiste a los plomeros para que hagan las instalaciones de PVC. No, claro, pero claro, el plomero con sombrerito de papel, ¿no? O clase 15 en PVC, claro, ¿no? O sea, existen niveles, pues, ¿no? Existen niveles. Jan, Rifon también es verde. Los accesorios son verde y tiene la línea de agua caliente en verde, pero todavía está manejando un lote de tubería ploma. Todo la línea de Rifon no es verde. Al menos todavía, ¿no? Al menos todavía. A ver, otra pregunta, chicos. La Win. ¿Cómo varía la curva S de avance de hora al incorporar al sistema de instalación por termofusión de PPR versus sistemas tradicionales? Curva S, weón. ¿Qué tal pregunta? Ya me cagaron. Mira, a ver, voy a intentar darle vuelta a tu pregunta, ¿ya? Lo que pasa es que el tema de la curva S va vinculado al tema del porcentaje de acumulación del costo. O sea, cómo vas valorizando el proyecto en función al tiempo, ¿ok?
el acumulado de las valorizaciones te va a determinar un porcentaje. Y cuando ese porcentaje de acumulación, o sea, valorización 1, 2%, valorización 3, 3%, ¿no? Pero tú ya vas haciendo un acumulado, ¿no? Siempre un acumulado. Cuando pones estos valores en un cuadro de dispersión en Excel, eso te va a arrojar lo más cercano a una S, y eso es la curva S. Pero la curva S está directamente relacionado con el tema de los porcentajes de avance en una valorización, más que para un tema de una materialidad. Lo que sí te podría decir que es, o sea, lo más a ver, ¿cómo lo digo? O sea, tal vez si hablo de PPR que tiene que ver con curva S, puta. Ya, lo que pasa es que existen porcentajes de valorización en una obra, ¿ok? Entonces, en la etapa del casco, ¿cuánto valorizas? En la etapa de la tabiquería, ¿cuánto valorizas? Y en la etapa del acabado, ¿cuánto valorizas? Entonces, existen porcentajes de acumulación en las diferentes etapas de un proyecto. Entonces, tú utilizas PPR, ¿dónde? Utilizas PPR, básicamente, el 40% de tu PPR ya lo utilizaste en casco, el 30% lo vas a utilizar en tabiquería y lo más seguro es que el 10 al 15% lo vas a utilizar en tuberías adosadas. Entonces yo te diría que la curva S se va a ir manejando en función a esos porcentajes de uso del material. Pero que exista una curva S diferenciada si utilizas un material de PVC o un material de PPR, la curva S vendría a ser lo mismo porque la curva S va a depender del proceso constructivo del proyecto más que del uso de un material. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? Ya, ¿qué tan resilientes son las redes de PPR frente a terremotos u otros eventos extremos en Lima? ¿Resilientes o resistentes? Resiliente. Resiliente. La mierda. Oye, pero el término resiliente no es resistente. Porque resiliente es algo que, o sea, claro, pero es como que, ya bueno, que chucha. Voy a entenderlo como resistente. Mira, en principio, todo material tiene un porcentaje de, bueno, se me vino a la cabeza el Código Nacional Eléctrico, lo que pasa, enlongación se le dice, ¿no? Es un porcentaje de estiramiento de un material, ¿ok? Entonces, la propiedad de estiramiento del PPR es superior a la propiedad de estiramiento del PVC. Por lo tanto, en principio, el PVC, al ser un material más rígido, debería tener un mejor comportamiento de estiramiento. Ahora, yo no estoy seguro si es que debería fisurarse un material del PPR en un evento sísmico, porque en principio el movimiento de los elementos sísmicos estructuralmente se comportan tipo pandeo, sea horizontal o sea vertical, pero mientras no haya una fisura en un elemento estructural, no habría una razón para que las instalaciones dentro de los muros vaya a fisurarse, ¿no? En realidad el material se va a comportar y mover en el mismo sentido que se mueva la edificación, ¿no? Así que mientras estemos hablando de un sismo debajo de los 8, todo bacán, ¿no? Pero hablemos también de que los elementos estructurales para sismo de 8.5 hacia arriba ya nadie la cuenta, pues no es lo último que te hace preocupar si tu todo se malogra o no. Sí, esto ya es más de otra frontera, que viene a decir, ¿cómo se compara el uso de PPR en Lima frente a su adopción en ciudades similares en Latinoamérica como Santiago, Bogotá o Quito? Ya me cagaron otra vez. A ver, o sea, yo no he ido a otro país que no sea, bueno, acá en Latinoamérica, Colombia, y en Colombia ya usan el PPR. Cuando yo fui allá por un tema de mi primera maestría, pues yo tengo 2 maestrías,
cuando hice mi primera maestría, viajé a Colombia para la Universidad de Bogotá, no, perdón, de Medellín, para hacer un tema de investigación, y ellos ya estaban utilizando el PPR, y eso pasó hace ya como 12 años. Entonces, me parece que allá utilizaban el tema del PPR ya como algo mucho más cotidiano de lo que acá lo estamos viendo. Hoy, por hoy, todavía estamos hablando de cambio de tecnología de PVC y muchas entidades todavía se resisten al cambio. Es más, cágate de risa, los colegios bicentenarios, la mayoría son con PVC. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Y son proyectos ya top, ¿no? O sea, top a nivel de envergadura, ¿no? Entonces, me parece que la tecnología ya está mucho más desarrollada en otros países que acá. En España ni hablar, pues, ¿no? O sea, ya no. O sea, cuando fui a ver las instalaciones allá sanitarias en España, en la última maestría que he llevado, el PPR era como que, ¿existe el PVC? ¿Qué es el PVC? Yo nunca he visto el PVC. Cuando preguntaba ya, oye, PVC solamente es para desagüe, no, para agua. No sé, nunca lo he visto, ¿no? Entonces era como que acá nunca pasó, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la tecnología es uno de los últimos en llegar acá en Perú, ¿no? Entonces, sí estamos muy atrasados en el tema de tecnología, ¿ya? Frank dice, depende del número de PN para las tuberías de PPR. Claro, existe 10, 12.5, 16 y 20. A ver, Jan, la marca THC es, o sea, bueno, me imagino que quieres hacer una broma, ¿no? No se escribe así, weón. Se escribe THC, o sea, literalmente las 3 letras. Me da risa cómo lo he escrito, primera vez que viste eso. Es más rígido ya que no es 100% PPR, es por lo que si se cristaliza. ¡Hala, loco! ¿Qué tal palabrita? Sí, es cierto. El término se llama cristalización del material del PPR. Le diste en el clavo, cholo. Esa es la palabra precisa. La cristalización del PPR. Y es cierto, la tubería del el PPR de la marca THC, de acuerdo a los... bueno, no le quiero tirar hate a THC porque también compro THC, pero sí me han comentado muchos vendedores lo que tú me estás comentando, ¿no? El tema del PPR de THC se cristaliza porque la propiedad de su material no es al 100% puro, ¿no? Diferente a lo que es en Raifo y Polifusión. Pero yo no soy vendedor, por si acaso, yo no soy vendedor, solamente soy un usuario más y te doy mi apreciación en función a la experiencia que he tenido. Para librarme de demanda, puta. Puta, debí haber inventado lo mismo. Ya fui, cholo, ya fui. No, lo peor es que ahora me van a quitar mis descuentos ahora. Puta, ya me cagaron. ¿Qué preguntas haces? Ya, ya es más, el uso de PPR ha incrementado la reputación de las constructoras en tema de calidad. ¿Cómo repito? El uso de PPR ha incrementado la reputación de las constructoras en tema de calidad. Ya. O sea, yo creo que el tema de la reputación de las inmobiliarias va mucho de la mano en el tema de cuántas demandas en Indecopi tengas, ¿ok? Ese es uno de los principales motivos por los cuales puedes tirarle un hate tremendo a una inmobiliaria, ¿ok? Entonces, las inmobiliarias, cuando tienen más demandas de Indecopi, en principio cuando no han cumplido con lo que han ofertado como producto inmobiliario de calidad. Ahora, ¿y eso a qué va ligado? A que cuando más postventa tienes, más insatisfacción del usuario final de tu producto inmobiliario tienes. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer un análisis de el tema de satisfacción de un usuario frente al tema de un prestigio, yo te diría que definitivamente las inmobiliarias que tienen menos postventa son las más prestigiosas. Pero no necesariamente tienes que ser una gran inmobiliaria, esté relacionado con el tema de que no puedas tener un problema en tus redes sanitarias. O sea, creo que nadie está libre del tema. Por eso es que en un análisis financiero es necesario poner un colchón para el tema de la postventa. Pero sí creo que es muy acertado lo que mencionas, Jordan, en el tema de que el tema de la postventa relacionado con el tema de la garantía y relacionado con el tema de qué mejor inmobiliaria es una que otra, yo creo que es mucho mejor inmobiliaria el que genera unas construcciones más
de mayor garantía, ¿no? Y obviamente, si no vamos a hablar garantía, si instalan en PVC, pues, ¿no? Nada que ver. Entonces yo creo que por ahí va tu respuesta. Winitz. ¿Qué problemas han tenido con el PPR en obras pasadas? ¿Qué problemas he tenido en PPR con horas pasadas? ¿Te refieres a perspectiva o te refieres a así en general? Ah, ya, no me quiero tirar hate tampoco. Sí. Jan, ojo que la marca Poli, otro, está bien, curándose en salud, la gente está, pero está finita, la gente está finita con el tema de responsabilidad legal. Yo estoy cagado, ya me cagué, pues, ¿no? Pero ya no importa, estamos en eso, ya te cagado. Que dice, ojo que la marca Poli tiene una cartera de demandas en su país natal, tanto es así que el cambio de nombre, anda, mira, ese es un dato que no lo sabía. Ajá. Mira, es un tema que no lo sabía, Cholo. Mira, qué interesante, ¿ah? Las cosas que uno se viene a enterar en estos live. Y lo peor de todo es que yo hablo como si supiera mucho. Definitivamente hay gente que sabe un huevo de estos temas, ¿no? Yo simplemente expongo mi experiencia, que es poco o es mucho, pero al menos tengo el valor de salir y hablar de la misma, ¿no? Oye, qué interesante dato, ¿ah? Qué interesante dato. Se lo voy a comentar a algún vendedor de la competencia para ver si investiga algo. Seguramente sí lo sabe, ¿no? Pero entre gitanos no salen las manos, pues, ¿no? Ah, ya me olvidé tu pregunta, weón. Ah, ya. ¿Qué problemas se tenía en PPR? La primera pregunta es ¿cuántos proyectos he ejecutado en PVC y cuántos proyectos he ejecutado en PPR? Por ejemplo, he ejecutado los bungalows de la derrama magisterial y esos los he ejecutado en PVC. Gracias a Dios no he tenido postventa, pero sí me preocupé y tal vez invertí de más en mano de obra porque lo probamos como 5 o 6 veces, ¿no? Entonces, mi preocupación fue mucho mayor el tema de instalar en PVC, por eso es que me preocupé más por probarlo. Ya de eso ya pasaron como 3 años, obviamente ya mi garantía no lo cubre, pero ajusté muchísimo más cuando instalé este PVC. ¿Dónde más he instalado PVC? En los colegios bicentenarios, ahí también he utilizado PVC. Y lo mismo, ¿no? Tuvimos que probar muchas veces más, ¿no? Que el PPR. El PPR yo lo pruebo normalmente en el casco, en la tabiquería y post muebles. Normalmente lo pruebo de 3, máximo 4 veces, pero cuando he instalado el tema de PVC, la verdad es que por el miedo a la postventa, lo he probado muchas veces. Mi experiencia con el PVC en realidad es muy mala. O sea, tengo mala experiencia con el PVC porque, o sea, pensar una obra que los obreros no pisen las tuberías. Entonces, o sea, hablamos de que, o sea, todo el mundo está caminando, ahí encima del acero, ¿no? O sea, lo último que le preocupa es, oye, aguanta, no pises mi tubería, las huevas, ¿no? Todo el mundo pasa, pisa, ¿no? Y el PVC se fisura, pues, ¿no? Entonces, yo he tenido malas experiencias en ese tema, con el PVC. O sea, sí me ha pasado mucho. Bueno, felizmente fue una obra que no él estaba ejecutando, ha sido una obra que estaba supervisando, pero sí pasaba o veía mucho de que cuando los obreros pasaban encima del PVC, se rajaba, ¿no? Y se rajaba de una forma que, o sea, era como que ya estábamos en la prueba hidrostática, el mixer está afuera. ¿A qué hora termina tu pinche prueba para empezar a vaciar el concreto? Y Inge, puta, disculpa, pero alguien ha pisado mi tubería y está filtrando. ¡Ay, vete a la! ¿No? Entonces, he tenido ese tipo de experiencias malas con el PVC. Y es propio del material, ¿ok? Con el PPR, por otro lado, sí, lo han pisado, lo han tirado, le han caído comba, ¿no? Y no se ha fisurado. Pero eso no significa que te eximas de hacer una prueba, porque a diferencia del PVC, que puede ser una fisura por rajadura, en el PPR puede ser una fisura por una mala termofusión, ¿ok? Entonces, en ambos casos tienes que hacer una prueba, pero es mucho más fregado hacer una prueba en PVC porque tienes que volver a pegar, y el tiempo del pegado es un problema. Inge, para un edificio de 14 pisos y 7 sótanos, a la miércoles, utilizar PPR de PN10 no es recomendable. Lo que pasa es que en realidad el tema del
de la clase del PPR que vas a utilizar va directamente relacionado con el tema de la altura dinámica, ¿ok? Tip, tip. Vas a tu cuadro o tu ficha técnica del cuadro de ficha de la bomba. Ahí vas a ver el dato de la altura dinámica. Multiplícalo por 1.42 y ese es el número de los PSIs, ¿ok? ¿A qué presión debe ser tu presión de prueba? Ese valor que acabas de hallar ahorita, multiplícala por 1.5 y ese va a ser el valor de tu prueba ante un golpe de ariete. Ahora, si ese parámetro de prueba está sobre lo que soporta una tubería de PN10, entonces ya no debes usar PN10, debes usar PN16. Ahora, las tuberías de distribución, lo más seguro es que las instales en PN10. Lo que debes utilizar PN16 o PN20 ya es en los alimentadores, no tanto en la distribución. En la distribución, sin miedo al éxito, compadre. PN10 normal. En los alimentadores, ahí es donde tienes que preocuparte y ver lo que te acabo de comentar hace un momento. Jan, hasta el residente por mirar a la... Bueno, confirmo. Ignacio no, Cholo, ¿qué pasa? Oye, borren ese comentario, hermano. No al hate, hermano, no al hate. Pero sí, ese es un proyecto que se instaló en PVC, pues, ¿no? Ahí nos conocimos, Ben Mason, ¿no? Creo que no me acuerdo, es que ya me olvidé, ha sido hace muchos años, pero creo que yo estaba ahí como jefe de instalaciones para, puta, ya iba a decir la constructora, ya ven, me quieren hacer pisar el palito, pero en esa obra estaba como jefe de instalaciones, y sí, pues se hizo en PVC, ¿no? Entonces, era un problema, weón, porque ¿sabes cuál era el problema de ese proyecto? Que tenía pero tantas tuberías eléctricas, porque por lo mismo era que era un proyecto domótico, que todo era automatizado, o sea, weón, las cortinas eran automatizadas. Los tomacorrientes eran automatizados, las luminarias eran automatizadas. O sea, cuando algo es automatizado, no solamente va la tubería por donde va el cable, sino va una tubería en paralelo que es control. Entonces, todo el departamento funciona o con Alexa o con un sistema operativo de automatización. Entonces, cada fucking salida tenía una canalización en paralelo. Aparte que todo el proyecto tenía un sistema de audio. O sea, habían parlantes en el techo, habían luminarias y parlantes y aparte puntos de control. Entonces, era una mazamorra de tuberías, ¿no? Y encima de eso, el sanitario tenía que, oye, permiso, por favor, déjame poner mi tubería acá, permiso. Puta, o sea, era una cosa que habían demasiados eléctricos porque había demasiado volumen de tuberías y el pobre sanitario tenía que guerrear con todos los eléctricos, poner su tubo. Y encima habían tantos eléctricos que los eléctricos paraban pisando, ve su tubería. Mauricio, a todo esto te vuelvo a pedir disculpas, creo que en una liberación yo también me pasé de pendejo y rompí su tubería, creo. Ya al final dije, ya fue, va a ser hasta acá, no me recuerdo que le metimos Tecnopor y ya después del post vaciado lo reparamos, ¿no? ¿Qué dice? Todo se llega a saber, esas tuberías con concreto, la cholo, sí, puta, suele pasar, hermano, suele pasar. Oye, y en verdad puede ser gracioso ya, pero si el concreto se te viene encima, o sea, tírale Tecnopor, aísla donde sepas que donde está la falla y que el concreto avance nomás, porque después no puedes paralizar un vaciado de concreto, ¿no? Por una tubería. Entonces, puta, ya hazte la del vivo, pues, ¿no? O sea, da soluciones. A ver, ¿qué otra pregunta, muchachos? Winnie, otra vez la Winnie, la serie. Ya. ¿El PPR conserva mejor la temperatura del agua? Puta, qué buena pregunta. Dije, el PPR, temperatura del agua. Puta, no sé. O sea, sé que la tubería o sea, no sé si no sé si el término correcto es conservar la temperatura, porque al fin tú no tomas agua del caño. Lo que sí sé es que tiene una mayor capacidad de soporte de alta temperatura, sobre todo para el tema del agua caliente. Por eso es que los sistemas de edificaciones con calderas se utilizan o es recomendable que tú puedas canalizarlo esto con PPR. Entonces yo te diría que el punto o el ítem correcto vendría a ser que
la tubería de PPR tiene una materialidad tal cual puede llegar a soportar una mayor temperatura. Ujú. Ahora, pero ojo que para una alta temperatura, el PPR tampoco es el material idóneo, pues, ¿no? Hay otro tipo de materiales para ese tipo de comportamientos. Todo se llega a saber, jaja. Sí, casco es solo para hombres. Oh, hermano, ¿qué pasa? No, cholo. Hay de todo, ¿ah? Hay de todo. Es más, yo conozco a una técnica, electricista en DR que es muy buena, weón, muy, muy buena, y te rompe los cascos, ¿ah? Y es mujer. Así que yo creo que hay de todo, cholo, hay de todo. A ver, ¿cuál otra? ¿Qué riesgos presenta el PPR en casos de incendio? A ver, ¿qué riesgos representa el PPR en caso de incendio? Em, Yo diría que representa un menor riesgo respecto al PVC, porque si de por sí el PPR para utilizarlo necesitas calor, de por sí ya el PPR tiene una resistencia al calor mucho más que el PVC, ¿no? Es por su propio uso, ¿no? Ahora, si hablamos de un incendio, si hablamos de un incendio, lo último que te vas a preocupar es que si tu PPR está derritiendo. Pero lo que sí me parecería interesante mencionar es el tema del criterio de las losas entumescentes, ¿ya? O sea, el PPR dentro del concreto no es que se vaya a quemar, salvo que, o sea, el edificio se derrumba antes de que el PPR dentro del concreto se vaya a derretir. Ahora, ¿qué es lo que se puede quemar dentro de una edificación? En principio es todo lo que tenga un efecto chimenea. ¿Y qué cosa tiene un efecto chimenea? Son los ductos. ¿Y por qué? Porque son un elemento de conducción de aire. Y todo lo que conduzca aire, en principio, tiene a comportarse como una chimenea. Y todo lo que se comporte como chimenea es por donde va a ir el fuego. ¿Ok? Entonces, los ductos, en principio, son elementos que va a pasar o es más propenso a que se pueda conducir el fuego. Entonces, ¿qué pasa? Que la arquitectura tiene dos cosas para mitigar esto. Uno es que antes los proyectos en todos los ductos consideraban las puertas cortafuego, ¿ok? Con el tiempo este concepto se fue no deteriorando. Las puertas cortafuegos siguen existiendo y en el piso 1 obligatoriamente, pero la diferencia es que del piso 2 hacia arriba ahora hay otro concepto que se llama losas entumescentes, que básicamente lo que consiste es en hacer un vaciado de concreto dentro de los ductos. Bueno, eso es una opción, hacer un vaciado de los ductos y alrededor de la tubería le ponen un sello. Otros prefieren dejar la mampostería en la etapa del casco y en la etapa de acabados le hacen un acabado con drywall, RF y nuevamente los sellos inífuos, ¿no? Entonces de esa forma cortan el tema del fuego en los ductos sanitarios. Pero definitivamente el PPR soporta mucho más el calor, pues. Pero tu edificio te cae antes de que se derrita el PPR dentro del concreto. Pero respecto a las tuberías adosadas, el PPR soporta mucho más calor. ¿Qué más? ¿Qué costos iniciales implica el uso de tuberías PPR en un edificio multifamiliar? ¿Qué costos iniciales implica el uso de tuberías PPR en un edificio multifamiliar? Ya. O sea, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que el ratio de construcción de las instalaciones sanitarias, ya hemos hablado que está entre 17 y 21 dólares por metro cuadrado. Ahora, haciendo un pareto, ¿cuánto vale las instalaciones de agua fría y agua caliente más válvulas de tu presupuesto de sanitario? Me parece que está entre el 25 al 35%, así que ahí más o menos puedes sacar tu razón de cuánto vale el agua versus el desagüe. El desagüe es un poquito más caro el material, ¿no? Que el PPR. Pero al final tendrías que sacar una sumatoria de tuberías más válvulas. Lo que te diría es que agarres el presupuesto de la obra y hagas un pareto de cuánto cuesta. Es más, creo que hice un pareto en el Lucajet, ¿no? En las valorizaciones, y ahí podrías sacar una conclusión de cuál es el porcentaje del costo de lo que es tubería de agua caliente más válvulas respecto al presupuesto global, pues, ¿no?
Ahí podría sacar. Dice, ojo que Termofusión también ingresó al sistema de redes contra incendio con tuberías. Sí, claro, claro. HDPE, ¿no? Contra incendio tiene tuberías con ese material. Sería bueno que ampliaran amplíen un poquito su horizonte de que PPR no solamente es para agua fría y agua caliente, también se utiliza para contraincendio. Pero eso ahí seguramente deberían llamarlo a... ¿Ya lo llamaron Albert? Todavía. Hemos quedado, bueno, yo he quedado con Ever, Ever iba a almorzar con él y yo iba a estar ahí. ¿Sí? Llámalo directo, pues, weón. Ese Ever se quiere colar por... Ever se quiere colar por comer, weón. Pero sí, o sea, normal. Pero sí, también, o sea, el PPR no solamente amplíen su horizonte o su tema de tesis, porque puede ser que, o sea, sus tesistas también le pregunten, oye, ¿el PPR dónde se utiliza? Agua fría, agua caliente. Oye, weón, ¿qué no averiguaste el tema de contraincendio? Entonces, ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. Oye, buen dato, Jan. Ya. ¿Cuál es el retorno de inversión al usar PPR? ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Cuál es el retorno de inversión? A la mierda. Ya. Estoy tratando de pensar cómo lo voy a responder, no es que no lo sepan. Lo que pasa es que no he analizado el retorno de inversión de una subcontratista, ¿ok? Lo que sí he llegado a analizar es el retorno de inversión en un desarrollo inmobiliario, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de retorno de inversión, puta madre, ya cuando hablamos de retorno de inversión, primero tienes que, ¿cuál es el parámetro? ¿Cómo mides tú el retorno de una inversión en un desarrollo? ¿Saben qué retorno de inversión? Ya, o sea, lo que pasa es que en las finanzas, claro, las finanzas se determinan por dos indicadores, ¿ok? Uno se llama BAN, que es el valor actualizado neto, ¿ok? Es la actualización de todo el flujo financiero el día de hoy. O sea, básicamente lo que voy a gastar mañana, ¿cuánto vale hoy? Ese es el BAN. Y el TIR es básicamente el porcentaje de, ¿qué dice? Solo la velocidad de construcción, porque en el tema de precios diferencias solo son decimales. Sí, básicamente sí. Pero a lo que quería llegar era un poco con el tema del indicador el indicador financiero, ¿ya? El indicador financiero es BAN y TIR, ¿ok? Entonces, el desarrollo inmobiliario, como desarrollo inmobiliario, tiene también un estándar de rentabilidad. Y ese estándar de rentabilidad es básicamente determinado por el BAN y por el TIR. Ahora, el BAN va a depender del tipo de proyecto que tú vayas a realizar. En cambio, el TIR es el porcentaje, ¿ya? Hay dos cosas. Uno es el ROI, que es el porcentaje netamente vinculado al tema de tu inversión. Pero el TIR es el porcentaje de toda tu inversión durante el tiempo. Porque el TIR está relacionado con el tiempo, no tanto con el monto. Ahora, ¿cuánto es el desarrollo inmobiliario? Tiene un TIR estándar, hoy por hoy, que no baja o no debería de bajar del 13%, del 13 al 17. Bueno, eso va a depender también de la inmobiliaria, va a depender del producto y va a depender de muchas cosas, pero el rango de retorno de inversión en el proyecto inmobiliario es del 13 al 17. Ojo, que este retorno de inversión, estamos hablando del retorno de inversión de la inmobiliaria, no del subcontratista. ¿Ok? Entonces son cosas diferentes, pero yo creo que es muy interesante, o cómo lo podrías abordar este tema, de la rentabilidad, es que en principio, si hoy por hoy las inmobiliarias tienen un retorno de inversión del 15%, por decirlo así, del 13 al 17, voy a decir 15%, ¿cuánto se modificaría este TIR si tú
le aumentas gasto en postventa. ¿Y cómo gastarías más en postventa? Cambiando el PPR al PVC. Entonces, significaría que si tú usas PVC, estarías afectando a tu TIR, pues, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que saber es cuál es el TIR del sector inmobiliario. Pero el TIR del sector inmobiliario va a ir de la mano también por donde estés construyendo. Es Lima Moderna, Lima Norte, cada sector de Lima tiene una diferente tasa de retorno, ¿ok? Pero como te digo, lo interesante acá sería saber es si yo aumento mi postventa, en cuánto modifico mi TIR, ¿no? Entonces, ahora, hablamos de la postventa, ¿por qué? Porque la postventa es 5 años, ¿no? Y el horizonte de un desarrollo inmobiliario es de 4 a 5 años también, ¿no? Entonces yo creo que sí afectaría tu tasa de retorno si es que pues no aumenta tu postventa, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco tu respuesta. ¿Qué más? Ya. ¿Qué impacto ambiental tiene la producción de PPR? Puta, casi extraño a mi pata Michelle. Él dominaba más este tema. Sé que el PPR es reutilizable. No estoy seguro si el PVC es reutilizable. De repente alguien en el chat me puede contradecir. Normal. Pero yo sé que el PPR es reutilizable. Entonces, frente a un tema de impacto ambiental, el tema del PPR va a tener una mejor puntuación. Y ahora, cuando hablas de tema de impacto ambiental, tienes que hablar acá del bono verde. ¿Ok? Eso apúntalo, porque cuando hablas de desarrollo inmobiliario, tienes que hablar de bono verde, necesariamente. Entonces, ¿qué te exige el bono verde? El tema del bono verde te va a exigir la materialidad de PPR en las instalaciones. Ojo, no te pide PVC en sus requerimientos. Entonces sería bueno que te descargues los requerimientos de lo que vendría a ser una vivienda tipo bono verde. ¿Ok? Tienen otros requerimientos como el tema de luminarias LED, aparatos ahorradores, ¿no? Y hay varias cositas. Pero dentro de esas me parece que también es la exigencia del uso del PPR. Entonces, cuando tú hablas de impacto ambiental, tienes que hablar necesariamente del tema del PPR. Los petares, buen punto, Jan, buen punto. Claro, pero el tema, las plantas de tratamiento no tienen que ver directamente con el tema del uso del material. Tú puedes tener un petar y utilizar PVC, ¿no? Creo que tu comentario va por el lado de las exigencias, por lo que tú puede ser un proyecto de bono verde. Bueno, el bono verde también tiene categorías, ¿ok? Y dentro de una de las categorías de la exigencia del bono verde es que tu proyecto tenga que tener una planta de tratamiento. Entonces, es bueno que si tú quieres abordar el tema de impacto ambiental, necesariamente tienes que investigar el tema del bono verde en una edificación, ¿ok? Y el bono verde va a estar ligado netamente con todo este tema ambiental que me estás tocando ahorita, que va directamente el PPR como uno de los requisitos pero es solamente una parte, ¿no? Es solo una parte, pero va ligado, si quieres abordarlo por ese tema, sí o sí investiga el tema de los requerimientos de una edificación bono verde. ¿Qué más? Bien. ¿Qué errores comunes se deben evitar al instalar PPR? Ya, errores en el PPR. 1, no contrates a Ever Goico. No, mentira. Ahorita voy a comentar. No, mira, uno de los principales errores es no saber qué tipo de PPR utilizar. ¿Ya? O sea, primero, sí o sí tienes que saber qué PPR utilizar y dónde utilizarlo. Si no sabes eso, estás en un problema. ¿Ya? El segundo error es confundir la agua fría con agua caliente. He visto que a veces por el apuro, algunos instaladores han puesto en la tubería de agua caliente y le han instalado la tubería de agua fría. Entonces,
tiene diferentes comportamientos. Por algo la tubería está preparada para soportar agua caliente. Entonces, eso es un problema que digamos que no, o sea, ha pasado, ¿ah? O sea, ha pasado, ¿ok? Este, ¿Qué más? Eh, ya, o tal vez no sea el tema del PPR, pero sí en los medidores, ¿ok? El uso de las válvulas telescópicas, esas de PVC, ¿ok? Ese sí es un problema porque eso te para lagrimeando a cada rato. Por eso es que nosotros en los medidores hemos puesto unas válvulas de bronce, ¿ok? ¿Qué otro error común hay? Es la presión en la que deberías probar el PPR. También muchos proyectistas, bueno, en realidad los proyectistas ponen bien el tema del parámetro de la prueba. El problema son los subcontratistas que dicen, o basados en su experiencia, dicen, oh, yo voy a probar todo en 100 y al final prueban en 100 todo, ¿no? Entonces, eso está mal. Entonces, el parámetro de la prueba del PPR va de la mano del tema de la presión hidráulica. Concisas son malas, sí, Cholo. Estaba hablando con. Ya ves, yo no quiero quemar a nadie hasta que tú te sales con la precisas. Don Bosco también son malas. A ver, ¿qué otros errores hay? A ver, Cholos, ustedes que son instaladores, ¿qué errores han tenido con el PPR? Yo creo que el tema del error con el PPR va más de la mano con la mano de obra que propiamente por el tema del material, ¿ah? El tema de la exposición al calor y hacer una termofusión expuesta a mucho tiempo de termofusión, en verdad sí es un problema, se fisura la tubería. El otro tema es... A veces pasa que no están a la mano todos los accesorios de reducción en el PPR. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando tú haces el banco de medidores, tienes que pasar de una tubería de 2,5 a una de, no sé, de media. Entonces, existen accesorios de reducción, pero he visto a muchos, el tiempo de calentamiento, dice Jan, claro, el tiempo de calentamiento, bueno. Mano de obra, por ejemplo, cuando se exceden en el tiempo, ¿ya? Otro patita que dice el tema del tiempo. También la tubería se sella en 20 milímetros, correcto. Punto para ustedes. Dice, las monturas son mejores, sí, es cierto. Ay, me olvidé qué iba a decir. No, los accesorios de la máquina. Puta, ya me olvidé qué estaba diciendo. Ya, ok, claro, ya. ¿Qué pasa? Que he visto a algunos subcontratistas bien salvajes que como no tienen accesorios de reducción en PPR, lo que hacen es agarran una tubería de 2,5, agarran una tubería de 32 y lo termofusionan y con una tubería de 25 y hacen como que de más a menos, ¿no? De más a menos pasan de 50, 32, 25 y llegan. Entonces, cuando tú los termofusionas, en realidad es como que entra y calza, weón. ¿Ya? Lo peor es que calza. A la mala y al calor calza, pero está mal, ¿no? Y para eso existen los accesorios de reducción, ¿no? Entonces, un error común es los procesos subestándares de no utilizar adecuadamente los accesorios. El tema del PPR te trae bastantes accesorios y buenos, pero el hecho de los subcontratistas no tener el catálogo completo hace que algunos cometan este tipo de errores, ¿no? O inclusive en el PPR, ¿sabes cuál me gusta también? Hay unos accesorios que vienen como si tuviesen una media caña y son cuando tú pasas demasiadas tuberías una encima de otra. Hay unos accesorios que te vienen así medio panseados y es para que tú pases una tubería sobre otra. Entonces es un accesorio del PPR que no me ha pasado en este proyecto porque hemos podido calzar todo, pero si tendría demasiadas tuberías tendría que comprar ese accesorio. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Si alguien lo sabe me lo dice. A ver, sí, dados. Las pruebas aguantan, claro, aguantan. La termofusión a tope, lo justo. Ya, bypass, ok, ya. Gracias, Jan. Se llaman accesorios de bypass. Y no estoy seguro si se llama bypass, weón. Tienen otro tipo de nombre. Pero sí, es un bypass. En la práctica es un bypass. A ver, chicos, otra duda. ¿Qué ventajas tiene el PPR frente al cobre? PPR versus
PPR versus cobre, dice, puta madre. Antes del PVC estaba el cobre, ¿no? Antes del PVC estaba el cobre, a la mierda. Es como antecedente. Ya, oye, pero lo que pasa es que no soy tan viejo, weón. No sé usted, ya, ok. Sí, tienes razón. Ya, yo he visto cobre, pero en un terreno que estaban demoliéndolo para hacer una construcción nueva, pero era una casa, o sea, de la pera, y sí, tenían bastantes tuberías de cobre que los utilizaban o sea, estamos hablando de vivienda, cholo. El tema de las tuberías de cobre en vivienda, antes se utilizaban para esto, ¿no? Hoy por hoy el cobre se utiliza en otros sectores, no para viviendas, sino utilizan para hospitales, también para industrias, hasta inclusive también para aires acondicionados. La comparación es abismal, no hay comparación, el cobre es mejor en todo, menos en precio. Claro, bueno, obviamente, o sea, lo que pasa es que, a ver, una cosa es que me preguntes cuál es mejor. Yo te digo, el cobre es mejor. ¿Por qué? Porque aguanta mucho, es mejor. Pero uno está el tema de la contaminación al agua, ¿ok? Porque de por sí, ya creo que todos saben, ¿no? Por los últimos informes, literalmente nosotros tomamos caquita, pues, ¿no? Entonces, o sea, el agua está recontracontaminada, ¿no? Entonces es nuestra realidad, pues, ¿no? Otro tema que no había tocado en el tema de la solidificación de los elementos es el tema en los manifolds de impulsión. Ya, o sea, las bombas, o sea, sale la cisterna y salen las bombas de agua, ¿ok? Entonces, las tuberías que están entre las bombas y la cisterna, eso se llama manifold, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Los manifolds son accesorios de acero inoxidable, normalmente. Algunos le meten fierro galvanizado. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha pasado en muchos mantenimientos que cuando voy a abrir esos manifold, tú los abres, los miras por adentro y, huevón, eso es una telaraña total. O sea, se ha corroído todo el metal de forma tan horrible que literalmente tú estabas tomando un pedazo de cobre y ni siquiera te das cuenta. Entonces se empieza a descascarar por adentro el fierro galvanizado horrible. Entonces, obviamente el acero inoxidable no pasa eso, pero si yo te tuviese que recomendar algo, te diría usa manifolds de PPR. Yo los he utilizado y he tenido mucho menos postventa por manifolds en PPR que por acero inoxidable. Porque al fin y al cabo el acero inoxidable es fierro, pues, ¿no? Entonces el PPR es mucho mejor para eso uso, ¿no? Dice, ¿qué dice acá? Algunas contratan, instalan acero negro en lugar de acero. Son unas basuras. No los quemen. Inox hoy en día o PPR por último. Así es. Inox es acero inoxidable. ¿Ya? Entonces, claro, el acero inoxidable es en realidad lo mínimo, pues, ¿no? Lo mínimo, o sea, lo correctamente, ¿no? O sea, lo correctamente estricto que deberíamos utilizar eso. Ahora, hay clases de acero inoxidable, ¿no? Está el 320, el 304, me olvidé ya. Pero entonces hay clases de acero inoxidables, pero igual con el tiempo fallan. Es como decir, fierro galvanizado falla en, no sé, 5 años. El acero inoxidable falla en 10 años. El PPR no tengo la menor idea porque los que he instalado hasta ahora no han fallado. Ah, mira, qué buena. Mason el duro. Oye, cholo, cámbiate de nombre, weón. Inox 304 o 316. Sí, esas son las medidas del acero inoxidable, ¿no? Buena, Mason, buen dato. Otra pregunta, chicos. ¿Qué certificación debe tener el PPR para su uso en edificios? No la sé. O sea, definitivamente no lo tengo en la mano, weón. Pero sí cuando nosotros presentamos la ficha técnica del material a las supervisoras o a las constructoras, lo hacemos a través de un submittal, ¿no? Y en ese submittal adjuntamos las fichas técnicas que vienen con las ISO y las normas AENOR. Ahora, si te tengo que decir quiénes tienen más certificaciones, es la de Rifon y la de PPR.
Voy a desconectar un ratito el micro porque mi celular se está apagando, ¿ya? Ya, puta, seguramente escucharán un poquito menos, pero ya, cachucha. En mi celular también 1%, pero de ahí para que no digan que los dejo colgados o una guada. Inacal. Inacal se ha metido en dar certificaciones. ¿Así? No sabía. Lo que pasa es que Inacal en sí no certifica en sí un material en específico, ¿ah? O no que yo sepa, pero quien tiene ISO certificada sí es el, como te digo, el Rifon y Polifusión. Otras no estoy muy seguro, ¿eh? Pero deberían tener, sí deberían tener. Ahora, tienen un numeral específico en el tema del ISO, que es aplicable específicamente hacia el material. ¿Ok? Inacal le dio a Rifon, ya. O sea, yo sé por fuente, porque trabajo con Rifon, de que el presidente de Rifon está metido en el comité de Inacal. Ahora, con lo que tú me dices, diría sospechoso. Pero es un muy buen producto, ¿no? Es un buen producto. Sí, el material no, en realidad es un poco más el proceso lo que tiene. Hoy lo hubiese invitado a un representante de Rifon para... Lo que pasa es que ha salido de última hora esta huevada, bueno. Pero estoy haciendo podcast, porfa, métanse a mi canal de YouTube. Estoy como Andrés Acosta. Estoy haciendo podcast. Un día lo voy a invitar a mi causita de Rifon para que nos dé una cátedra, pues, ¿no? Y de paso, oye, sería bueno hacer un podcast con Rifon, pero weón, lo invito. Ahí lo lanzamos. Puta, ahí lánzale todo, pero no, lánzale con todo, claro, weón, puta, esos venden, tienen que ser de todo, pero no. Ya, queda pendiente, ¿ya? Mira, queda pendiente, ¿ya? Mira, voy a hacer un podcast con Rifon, ¿ya? Y seguramente que cuando lo vea mis compadres de THC y mis compadres de Poli se van a jalar los pelos, van a decir, ¿por qué no me invitaste a mí, weón? Puta madre, toda la vida, Rifon, corazón. Causita de Rifon, te voy a invitar, ¿ah? Oye, te ha apagado el micrófono, ¿eh? Ya. ¿Facilita el PPR el diseño de espacios reducidos? ¿Qué? ¿Facilita el PPR el diseño de espacios reducidos? ¿Facilita el PPR? El diseño de espacios reducidos. ¿Facilita el PPR el espacios reducidos? No, yo creo que no, ¿ah? O sea, es más, yo te diría que los accesorios de uniones del PPR son más robustas que el PVC. O sea, te roba más espacio, pero lo que pasa es que esas uniones de tuberías de impulsión están en los sótanos. Entonces los sótanos no es que, o sea, sea un espacio tan útil, pues, ¿no? Entonces, es como que te roba más espacio, pero no es que sea un espacio que lo vayas a usar, ¿no? Y esos accesorios se utilizan o en las montantes o colgadas en los sótanos, ¿no? Entonces es como que espacio útil para algo no es, pues, ¿no? Pero sí te roban más espacio. Ah, ¿lo conoces? ¿Lo conoces, Cholo? Sí, o sea, sí, mi cosita trabajó en Poli, como dices tú. Pero, sí, es más, yo lo conozco desde cuando trabajaba en Polifusión. ¡Ay, otra vez! Hate por todos lados, ¿sabes? Está mal. Ya. Ahí va uno. A ver, otra pregunta. ¿Es el PPR accesible para proyectos de bajo presupuesto? Puta, qué buena pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿El PPR es accesible para un proyecto de bajo presupuesto? A ver, mira, acá en la Argentina, con
con la avenida Santa Rosa, es un proyecto de vivienda masiva. Son 8 torres, ¿ya? Y pese a que son proyectos masivos, están utilizando PPR. ¿Por qué? Porque si en un edificio chico tienes un huevo de postventa, imagínate en un proyecto masivo. Pero mira, pese a que son masivos, están utilizando el PPR, pero sí, el PVC sí me jalé los pelos porque estaban utilizando un PVC liviano en eléctricas. Es decir, no me pareció, pero bueno, es lo que usan. ¿Qué ventajas? No, ¿qué? ¿Qué ventajas estéticas tiene en comparación con otros materiales? PPR. El PPR, ventajas estéticas. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, definitivamente, si hablo de estéticas, no hablaría del tema de la tubería, hablaría del tema de las válvulas. Y definitivamente el PPR sí le saca una ventaja abismal, pues, ¿no? O sea, ¿quién no prefiere una válvula cromada dentro de su departamento versus tener una cajuelita, pues, ¿no? O sea, yo creo que por ahí. Pero como dice Jan, tubería, yo diría que es la misma vaina, ¿no? Ah, bueno, lo único que el PVC agua tiene 5 metros y la tubería PPR, bueno, dependiendo de la marca, pero en algunas tiene 4 metros. Metodología y validación. Mis compañeros de Rayphone están invitados para mi siguiente podcast, ¿ah? Invitados para mi siguiente podcast y no vale picarse, ¿ah? Preguntas incómodas por todos lados. Puede adaptarse a futuras normativas. A ver. Tap, no, chaval. Tap a la pantalla. Oye, en la mañana estaba haciendo bueno, estaba trabajando, en realidad estaba haciendo un live, pero enseñando a metrar alimentadores. Y en eso, no sé por qué Michi me metieron a una batalla. Me salí, joder, estaba haciendo batalla, weón. No. Si yo me voy a estar pidiendo tap, son huevadas. No es profesional, weón. Sí. Igual, si quieren donar plata, puta, donen, pero a cambio yo les estoy dando conocimiento de valor, ¿ya? No tienen su plata, puta, no sé, weón, Osito Perú, puta, Valentín, son huevas, weón. Chicha Morá están dando su plata de un huevón que, puta, caramba, ¿no? El otro huevón comiendo, son huevas, pero no tienen su plata, weón. Inviertan su plata, pues, ¿no? Inviertan en conocimiento. Ustedes van a estar dándome plata a mí, pues, ¿no? Puta, cómprense un curso, pues, ¿no? O si lanzo algún curso, puta, ya ahí sí paguen, pues, ¿no? Pero compren por algo a cambio, pues. Dile, cualquiera. ¿Cómo se proyecta el mercado de PPR en el Perú para 2030? El mercado del PPR en Perú. Lo que pasa es que el mercado del PPR es un poco es un poco limitado verlo. Lo que pasa es que el PPR se podría decir que el PPR es un amenity constructivo del desarrollo inmobiliario, ¿ok? Entonces, si yo quiero ver el amenity constructivo, amenity es una característica relevante de algo, ¿ok? Entonces, el uso del PPR es un amenity constructivo de los desarrollos inmobiliarios. Entonces, si yo tuviese que responder eso, te diría cuál es la proyección del sector inmobiliario hacia el 2030. Entonces, yo creo que debería salir nuevas tecnologías, ¿ok? Debería reafirmarse, en principio hacia el 2030, yo creo que ya para ese momento, creo que ya debería haber un marco regulatorio en el tema de normativas al uso del PPR. Segundo, ya así como hoy en España a ti te digan PVC, tú deberías decir, ¿qué chucha es esa hueá, no? ¿Existe? ¿No? Entonces, de repente el 2030 pase eso. Ojalá que sí, porque toda mejora de tecnología es bienvenida, ¿no? Ahora, ¿cuál es la proyección de la construcción hacia el 2030? Bueno, va de la mano un poco del tema del PBI. ¿Cuál es el PBI de la construcción? Más o menos el PBI de la construcción está entre el 4 y 5%. Entonces, la tendencia a crecer sí es favorable de acuerdo a los
análisis financieros del BCR y del BCP. Y esta huevada lo sé porque cuando estaba haciendo el desarrollo de mi tesis de desarrollo inmobiliario he tenido que empezar a ver estas huevadas. Entonces, ¿cómo analizan este tema del PBI? Básicamente es el aporte por todo el movimiento del flujo financiero en Perú respecto a estos sectores, ¿no? Entonces, la tendencia es a subida. Yo creo que no vamos a lograr el boom inmobiliario que tuvimos en el año 2010. Mira, hablé hace un rato del tema del TIR, ¿no? El TIR hoy por hoy, estamos manejando un TIR del 13 al 15%. Ya, si eres muy capo, si es un abril, hablas de 17%. Pero en el boom inmobiliario se tenían TIRs del 20%, huevón. O sea, ese es un huevo de plata. O sea, en el 2000 las constructoras que estuvieron en el 2010, o sea, reventaron un montón. Ojo que hablo inmobiliarias, ¿ok? Porque la mayoría de las constructoras que estuvieron en el boom inmobiliario ganaron tanta plata que al final lo metieron a la ruleta y la mayoría de las constructoras han ido a la quiebra. O sea, hablamos, bueno, así, ahí sí puedo decir hey, ¿no? A la mierda, porque ya quebraron, ¿no? Pero constructoras como JE, constructoras como 6J, constructoras como Aritza, constructoras grandes que hoy no existen. No existen y pese a que estuvieron en el boom inmobiliario del 2010. ¿Y por qué no existen? Bueno, básicamente porque no se pudieron adaptar al tema del flujo económico, ¿ok? Antes me parece que había más demanda inmobiliaria, por ende había una fluctuación de flujo financiero más efectivo. Hoy existen metodologías para patearte los pagos, ¿no? O sea, existe el factoring, existen pagos a 30 días, pagos a 45 días, ¿no? Uno como es su contratista, a veces le dicen, oye, ya puedes entrar a mi proyecto, pero te pago 90 días. ¡90 días, huevón! O sea, entonces, golpea, pues, ¿no? Yo como subcontratista me golpea. Constructoras hace valorizaciones de 1 millón de soles. Entonces, que tú le digas, te pago 1 milloncito, puta, produce, pues, ¿no? De cada 3 meses te lo pago. Imagínate, pues, ¿no? Entonces, eso se debe un poco a que la demanda ha bajado, pues ya no estamos en el boom inmobiliario. Pero, sí es muy importante lo que tú me mencionas. Y si tuvieses que investigar el tema, yo lo que te recomiendo es que te metas a los análisis financieros del BCP. O el Scotiabank. El Scotiabank lanza informes financieros de fluctuaciones de proyecciones y ahí te va a hacer el estudio del PBI en los próximos 5 años y te va a decir cómo se ha comportado el PBI en los 5 años pasados y te va a hacer el estudio de tendencia. Entonces ahí cuando veas la tendencia del PBI vas a poder responder parcialmente cómo ves la construcción de acá al 2030, que es muy lejano, ¿no? Ojalá que no se acabe el mundo, pero ya estamos cerca. ¿Qué más? Ah, mierda. Factoring, cholo, puta, que esa palabra me tiene loco. Me interrumpo nomás. El tema del factoring, en verdad, yo creo que para muchos contratistas es un alivio, pero si el cliente no paga en el momento correcto, el factoring es un arma de doble filo, porque puedes entrar a... A ver, lo que pasa es que en estricto, cuando tú firmas un factoring, si el que te ha hecho firmar el factoring no paga a la empresa que te dio el dinero, tú eres el deudor. Tú te conviertes en el deudor porque básicamente tú firmas un contrato cuando firmas un factoring. Entonces, imagínate que una vez me llegó una carta de cobranza porque mi cliente no le había pagado a la empresa el factoring. Entonces era como que yo ya me gasté el dinero que me pagaste el factoring, bueno, porque encima era el 50% de una deuda. Y ahora me estás diciendo que encima que no me pagaste a mí. Optaste por factoring y no le pagó el factoring me está cobrando a mí ahora. ¿De dónde le pago? Entonces, me ha pasado. ¿Qué más, muchachos? ¿Se quedaron sin ideas? Ya, no hay problema. Nada. Yo lo que diría es que junten más preguntas. Y la próxima semana voy a invitarlo a Ian y a su representante
de ventas de una marca para poder hablar del tema del PPR. Y creo que ese va a ser muy fructífero frente a su tema de su tesis, ¿eh? O sea, pues yo te estoy hablando de temas constructivos netamente de cara a mis experiencias en construcción, ¿no? Pero puta, ¿quién mejor un vendedor de producto para que te diga los beneficios de su propio producto, ¿no? Y definitivamente te va a tirar harto hate hacia otras marcas, pero bueno, es algo que todos necesitamos saber, ¿no? Es algo que no todos decimos, pero es algo necesario porque necesitamos también calificar costo-beneficio, ¿no? Necesitamos calificar el value de un producto frente a otro. Así que, muchachos, gracias por acompañarme en este live. Síganme por favor en mis redes, sigan por favor mi canal de YouTube, apoyen al tema del podcast de ingeniería que estoy haciendo. La verdad es que me gustaría, hermanos, que cada vez existan más profesionales. Diego en sí, puta madre. Oye, Diego, soy tu hincha, weón. Dieguito, puta madre. Ojalá que encontrarnos en otra obra, cholo. Ojalá que nos encontramos en otra obra. Nada, el espacio de podcast que estoy desarrollando ahorita es netamente para interactuar con profesionales que no son propios de mi especialidad. Yo soy ingeniero electricista, ¿ok? Pero quiero hablar y hacer podcast de desarrollo de ingeniería de valor con ingenieros sanitarios, estructurales, civiles, arquitectos, que se dediquen a diferentes cosas. Entonces ya tengo agendado ciertos podcasts para hablar, y espero que todo este mes pueda desarrollar ese contenido de valor, pero va a depender también del apoyo de ustedes, ¿no? Yo no te pido un tapa a la pantalla, eso me dio el huevo. Lo que quiero es que compartas, porque el Perú necesita un poco culturizarse, y más ahora que estamos cerca a unas elecciones. Entonces yo siempre hago un llamado a que si quieren ver contenido entretenido, véanlo, pero no donen plata, ¿ok? Nadie está para donar plata que no tiene. Y no tiene, lo digo porque puede ser que lo tengas, pero es mejor que ese dinero lo inviertas. Inviértelo en ti mismo, inviértelo en educación, ¿ok? Si no, vamos a estar otra vez votando por otro Pedro Castillo. Así que, nada, muchachos, gracias por su compañía, gracias por sus comentarios. Acá también mis compañeros se van a despedir de ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast, donde voy a invitar a esta empresa de PPR para que nos hable un poco de sus productos, y otra vez vamos a ver acá a los angelitos haciéndoles sus preguntas, y ojalá que respondiendo cosas que yo no he podido responder, ¿ah? Me han hecho apretar, me han hecho apretar el asterisco. Ya nos vemos, chao.